Hola chicos, ¿qué tal? Los saluda el profesor Juan Carlos Chavarría. En la sesión del día de hoy vamos a ver el tema de congruencias. Bueno, para ver la congruencia en este caso de triángulos, nos dice que dos triángulos van a ser congruentes si tienen la misma forma y tamaño. En este caso, ¿a qué nos referimos con forma y tamaño? Recuerden que los triángulos están determinados por la medida de sus ángulos y por la medida de sus lados. Entonces, estos ángulos y estos lados son los que determinan la forma y tamaño de un triángulo. Entonces, si yo digo que dos triángulos tienen la misma forma y tamaño, estoy diciendo de que ambos tienen los mismos ángulos y tienen los mismos lados. Como vemos en este ejemplo, miren, tengo el triángulo ABC y tengo el triángulo LMN. Fíjense que en el triángulo ABC los ángulos internos son omega, phi, rho. Y en el otro triángulo también tengo los ángulos omega, phi, rho. Además, en el triángulo ABC tengo los lados que vale A, vale B y vale C. Y lo mismo ocurre con el otro triángulo que tenemos a la derecha. Ahora, cuando dos triángulos cumplen esa propiedad de que tienen los mismos lados y tienen los mismos ángulos interiores, se le dice que son triángulos congruentes. ¿Sí? Fíjense, por acá tenemos la notación. Nos dice que el triángulo ABC, hay un simbolito, sigue triángulo LMN. Esto se lee que el triángulo ABC es congruente con el triángulo LMN. En el fondo podríamos pensar que la congruencia de triángulos es como una igualdad de triángulos, tanto como su forma y su tamaño. Aquí tenemos una observación, nos dice que en dos triángulos congruentes siempre se cumple, que a lados congruentes se deben oponer ángulos congruentes y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Miren, por ejemplo, en el triángulo ABC, yo tengo que el ángulo omega es opuesto con el lado que mide B. En el otro triángulo también debe pasar lo mismo, que el ángulo omega tiene el lado opuesto y también debe medir B. Cuando nos dice viceversa, se refiere ahora al contrario, ¿verdad? Digamos, yo tomo el lado que mide A, aquí en este triángulo, y al lado que mide A se le opone el ángulo phi. Entonces, en el otro triángulo, tengo este lado que mide A, se debe también oponer el ángulo que mide phi. Tenemos aquí un ejemplo, miren en la figura los triángulos nos dice que son congruentes. Calcula el valor de gamma. Fíjense aquí, el triángulo ABC y tengo el triángulo LMN. Para el triángulo ABC yo tengo que AB, este lado, mide 12. Y para el otro triángulo también tengo de que este lado mide 12. Fíjense ahora, en el primer triángulo, a este lado que mide 12 se le opone el ángulo 4 gamma. Entonces, como son congruentes, a este lado que también mide 12 se le debe oponer el ángulo que también debe medir gamma. Quiere decir que este 4 gamma debe ser igual que este ángulo que está aquí, o sea, 100 menos gamma. Por eso aquí tenemos, ¿no?, que como los triángulos son congruentes y estos dos lados son iguales, debe implicar que los ángulos opuestos también son iguales, o sea, 4 gamma igual a 100 menos gamma. De aquí despejamos la ecuación, ¿verdad? El gamma que está con signo negativo pasa a sumar, queda 5 gamma igual a 100, el 5 divide y nos queda que gamma vale 20 grados. Ahora, tenemos tres casos de congruencia. Estos casos nos garantizan que con solamente una mínima cantidad de recursos, en este caso por decirlo, para los triángulos, podemos determinar si son o no son congruentes, ¿no? Son solamente pequeñas cosas que van a tener que cumplir estos triángulos para nosotros poder deducir que son congruentes. Entonces, el primer caso se le llama lado, ángulo, lado. Nos dice que dos triángulos son congruentes si al menos tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente congruentes. ¿A qué se refieren? Fíjense aquí, el triángulo ABC tiene un lado que mide A, tiene un lado que mide B, pero estos dos lados forman el ángulo omega. Fíjense en el triángulo PRT, también pasa lo mismo, tengo que hay un lado que mide A, hay un lado que mide B, y el ángulo que ellos forman justamente es omega. Entonces, basta de que yo tenga estas dos cosas, o sea, que esté ocurriendo tanto
en ABC como en PRT para yo deducir de que los triángulos ABC y PRT son congruentes, ¿sí? En este caso se dice, ¿no?, que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PRT. Y fíjense que aquí entre paréntesis hay una LAL. Eso hace referencia de que yo estoy usando el primer caso, que sería lado, ángulo, lado, por eso es LAL, ¿sí? Estoy usando ese primer caso para determinar de que justamente esos triángulos son congruentes, ¿sí? O sea, yo escribo que los triángulos son congruentes, pero también tengo que especificar qué caso o qué criterio estoy usando para determinar eso. Para el segundo caso, este caso se llama ángulo, lado, ángulo. Y nos dice que dos triángulos van a ser congruentes si al menos tienen dos ángulos y el lado comprendido entre ellos que sean respectivamente congruentes. Nuevamente tenemos aquí el triángulo ABC y el triángulo PRT. Pero ahora fíjense, tengo aquí un ángulo omega, un ángulo phi, y entre omega y phi está comprendido este lado que mide B. Fíjense ahora en el segundo triángulo. Tengo también omega, tengo también el ángulo phi, y justo entre ellos dos hay un lado que mide B. Entonces basta con que yo tenga esas condiciones en los dos triángulos para poder decir de que ambos triángulos son congruentes. Y de igual manera que en el caso anterior, entre paréntesis se hace mención de qué criterio se está usando, o mejor dicho, qué caso se está usando para determinar que son congruentes. Fíjense, tercer y último caso, nos dice, el caso se llama lado, lado, lado. Y en este caso basta con que los triángulos tengan todos sus lados iguales o congruentes, ¿sí? Fíjense que aquí el triángulo ABC tiene lados que mide A, el otro mide B y el otro mide C. Y en el triángulo PRT también pasa lo mismo, ¿verdad? Este lado mide A, este lado mide B y este lado mide C. Cuando pasan esas dos cosas en ambos triángulos, nosotros podemos decir inmediatamente de que estos triángulos son congruentes. Y en este caso estamos señalando pues que el criterio que estamos usando es el de lado, 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 o sea, el caso 3, ¿sí? Una observación, cuando nosotros decimos que los triángulos son congruentes, quiere decir que yo voy a poder completar ambos triángulos. Completar en el sentido de que puedo poner todos los lados, puedo poner todos sus ángulos, y en el caso, por ejemplo, de que yo complete el triángulo ABC, o sea que tenga todos los lados y tenga todos los ángulos, esos mismos lados y esos mismos ángulos también se van a rellenar o se van a completar en el triángulo PRT. De la misma forma que se hace en el primero, se hace en el segundo. Entonces los triángulos quedan prácticamente idénticos. Ese es el sentido de la congruencia. Tener cosas, en lo que respecta a los casos, ¿no? Tener cosas mínimas para garantizar de que son congruentes, o sea, de que son iguales, y poder completar todos los datos que nos hacen falta. Tenemos aquí un problema, en este caso nos dice que en la figura los triángulos son congruentes. Determina el valor de n. Fíjense, el triángulo ABC tiene un ángulo omega y opuesto a este omega está el lado que mide 4n menos 15. Ahora, en el otro triángulo tengo el ángulo omega y tengo que opuesto al omega está este lado que mide 55 menos n. Como nos dice que los dos triángulos son congruentes, esto es un dato, los dos triángulos son congruentes, y además yo tengo que las medidas de estos dos ángulos son iguales, quiere decir que la medida de los lados que se oponen a estos ángulos también deben de ser iguales. Quiere decir que este lado es igual que este lado de acá. Hacemos la igualdad, ¿no? Este lado que mide 4n menos 15 lo igualamos con este lado de acá que mide 55 menos n. Despejamos la ecuación, en este caso resolvemos para n y nos dice que n vale 14. Problema 2. En la figura calcula el valor de ρ. Esta letrita se llama ρ. En este caso no nos dicen que los triángulos son congruentes, pero nosotros vamos a ver que en realidad sí lo son. Fíjense, tengo aquí en el triángulo ABC, este lado mide A, este lado que estoy señalando mide B. Y fíjense que el ángulo comprendido entre estos dos lados es θ, ¿sí?
Ahora, si nos fijamos en el otro triángulo, en el triángulo LMN, también tengo un lado que mide A, tengo otro lado que mide B, y justamente el ángulo que forman ellos dos vale también θ. Entonces estamos en el primer caso de congruencia, ¿sí? Estamos en el caso lado, ángulo, lado. Entonces podemos decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo LMN. Ahora, como ya sé que los dos triángulos son congruentes, entonces prácticamente son idénticos, son iguales. Ahora, si yo tengo en este caso que BC es igual que LN y que le han dado un valor de A, fíjense aquí, BC mide A, LN mide A. Pero miren, los ángulos opuestos a esos lados también deben de ser iguales. Para este lado A, su ángulo opuesto es 4ρ. Para este lado A, su ángulo opuesto es 80 menos ρ. Como los triángulos son congruentes, esos ángulos, también deben de ser iguales. Entonces 80 menos ρ es igual a 4ρ, despejamos la ecuación para ρ y nos queda que vale 16. Problema 3. En la figura determina el valor que tiene Q. Vamos a ver que también estos triángulos son congruentes. A ver, en este caso, miren, tenemos el ángulo aquí que vale ρ, y este ángulo mide 90 grados, ¿cierto? Porque este triángulo es un triángulo rectángulo. Vale omega y este vale 90 grados. Pero fíjense que estos dos ángulos comprenden a este lado que mide A. Ahora, vamos por este triángulo. También tengo un ángulo que mide gamma, tengo un ángulo que mide 90 grados, y justo el lado que está comprendido entre ellos mide A, igual que en el primer triángulo. Entonces estoy frente al caso de ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Entonces, como ambas cosas se cumplen en los dos triángulos, yo puedo decir inmediatamente de que el triángulo ABC es congruente con el triángulo LMN. Ahora, si las medidas del ángulo B y la medida del ángulo M, que en este caso son 90, o sea, estamos en los ángulos rectos, aquí, B y en M, entonces los lados opuestos a esos ángulos también deben de ser iguales, ¿sí? El ángulo B es igual que el ángulo M. Entonces el lado opuesto a B, que vale 2Q menos 11, debe ser igual al otro lado opuesto, en este caso para el M. Entonces planteamos la ecuación, hacemos la igualdad de esos lados. 2Q menos 11 es igual a 28 menos Q. Y resolvemos en este caso la ecuación para Q, ¿verdad? Esto, como está con signo negativo, pasa a sumar al 2, se vuelve 3. El 11, que está con signo negativo, pasa a sumar al 28, se vuelve 39. El 3 está multiplicando al Q, entonces debe pasar al otro lado dividiendo. Por lo tanto, Q debe ser igual a 13. Problema 4 nos dice: en la figura calcula el valor de φ. Bien, en este caso fíjense, los dos triángulos tienen la misma medida de lados. En el triángulo ABC, uno de sus lados mide A, el otro mide B y el otro mide C. Y ahora, para el triángulo LMN también está pasando lo mismo. Un lado mide A, el otro lado mide B y el otro lado mide C. Entonces nos encontramos frente al caso 3, que era lado, lado, lado. Quiere decir, como ese caso se está cumpliendo aquí para estos triángulos, inmediatamente yo puedo decir que los triángulos ABC con el triángulo LMN son congruentes. Ahora, ya tengo la congruencia, ya tengo que los triángulos son prácticamente iguales. Entonces, hay que fijarnos en los lados, como yo quiero φ, hay que fijarnos, miren, aquí tengo el lado C, aquí tengo el lado C. Quiere decir que a este lado C, los ángulos que se le oponen deben de ser iguales. Entonces planteamos la ecuación, 3φ más 8, que es este ángulo de acá, debe ser igual a 68 menos 2φ. Entonces planteamos la ecuación aquí. Resolvemos la ecuación, en este caso para el ángulo φ, ¿sí? Y nos queda de que φ vale 12 grados. Problema 5. En la figura determina el valor de φ y de omega. Bien, en este caso fíjense de que los triángulos son rectángulos, ¿verdad?
son triángulos rectángulos, y además tengo dos lados que son iguales. ¿Sí? Fíjense aquí, tengo el lado A, lado B, lado A, lado B. Del triángulo PRT yo puedo decir que 3φ más omega vale 90. ¿Por qué puedo decir eso? Porque aquí ya tengo 90 grados. Recuerden que la suma de ángulos de un triángulo siempre es 180. Como ya tengo 90, entre ellos dos debe de ser 90 grados. Bueno, de aquí tenemos nosotros de que los triángulos PRT con LMN son congruentes. ¿Por qué decimos eso? Fíjense, si yo aplico aquí en el triángulo PRT el teorema de Pitágoras, ¿sí? Si hago la hipotenusa con este A al cuadrado y esto al cuadrado, podemos llamarle, por decir esto, que sea un N al cuadrado, ¿sí? Cuando uso el teorema de Pitágoras. Entonces por acá también va a tener que ser un N, y cuando uso el teorema de Pitágoras va a ser N al cuadrado, ¿sí? Entonces básicamente los dos triángulos cumplen el criterio de lado, lado, lado. Este tendría que ser lado A, este tendría que ser lado N, y este es lado B. Lo mismo pasa en el segundo triángulo, A, N, B. Por lo tanto, yo puedo decir que los triángulos son congruentes, cumplen el tercer caso de congruencia. Entonces, ahora miren, al ángulo que se encuentra opuesto a la, en este caso para el primer triángulo, A, se le opone el ángulo omega. Lo mismo debe pasar en este triángulo. A la se le opone en este caso 2φ. Quiere decir que 2φ con omega deben de ser iguales. Entonces basta con ahora reemplazar nada más el valor de omega, ¿sí? Omega vale 2φ, lo reemplazamos aquí en la ecuación 1, aquí en este omega que está acá. Entonces 3φ más omega, que vale 2φ, debe ser igual a 90. Por lo tanto, resolvemos esta ecuación para φ, donde nos dice que φ vale 18. Ahora, cuando yo quiero encontrar omega, este φ basta reemplazarlo aquí, ¿sí? Porque omega vale 2 por φ, o sea, sería 2 por 18, que vale 36. Bueno chicos, eso sería todo por hoy. Se les está dejando las actividades a desarrollar, página 16, 17, problemas 1, 2, 3, 5 y 6. Y también se les está enviando la ficha de actividades que deben resolver en sus cuadernos. Nos vemos en la próxima sesión chicos, hasta luego.